Hay una regla que casi nadie conoce cuando se sienta a ver una novela turca por primera vez. La pasión está ahí, en las miradas, en los silencios, en las manos que casi se tocan y se retiran en el último segundo. Pero el beso, ese gesto tan común en cualquier otra televisión del mundo, en Turquía se convierte en un acontecimiento. Algo que se espera, que se comenta, que a veces tarda capítulos, temporadas enteras, en llegar. Y cuando llega, no pasa desapercibido. Se convierte en noticia, en titular, en motivo de debate público. Hoy vamos a hablar de 6 series turcas en las que esos besos, escasos y cuidadosamente medidos, terminaron sorprendiendo a millones de espectadores alrededor del mundo, y de la historia que hay detrás de por qué algo tan simple puede generar tanto ruido. Para entender por qué un beso en una novela turca puede convertirse en un fenómeno, primero hay que entender el contexto en el que se producen estas historias. Turquía, con el tiempo, se transformó en uno de los mayores exportadores de ficción televisiva del planeta. Según datos recogidos por medios internacionales, el país llegó a vender sus producciones a más de 100 países, alcanzando a centenares de millones de espectadores en distintos continentes. Familias enteras en América Latina, en el norte de África, en los Balcanes y en Asia se sentaban frente al televisor para seguir las mismas historias de amor, traición y redención. Pero detrás de ese éxito comercial había, y todavía hay, un marco regulatorio muy particular. En Turquía existe un organismo llamado Ortuk, el Consejo Superior de Radio y Televisión, encargado de supervisar lo que se emite en los canales del país. Y entre sus normas más estrictas están las que regulan las escenas de afecto físico. Según relatos de actores y producciones recogidos por la prensa, los besos en pantalla no pueden durar más de unos pocos segundos, y cualquier escena que se considere demasiado explícita puede acarrear sanciones económicas a los canales. No se trata de censura improvisada, sino de un código que responda a valores culturales y religiosos profundamente arraigados, donde las muestras públicas de afecto, incluso entre parejas reales, no forman parte de la vida cotidiana de la misma manera que en otros países. Por eso, cuando una pareja protagonista finalmente se besa en una novela turca, ese momento se convierte en un acontecimiento televisivo en sí mismo. Y eso es justamente lo que vamos a recorrer hoy. Empecemos con una de las historias más emblemáticas de la televisión turca contemporánea, Fatma Gül, basada en la novela ¿Qué culpa tiene Fatma Gül? Esta producción se convirtió en un fenómeno global, llegando a más de 70 países y consolidando a sus protagonistas como referentes de la nueva ola de dramas turcos. La trama, dura y con temas delicados en su núcleo, construyó una relación entre los protagonistas que avanzaba de manera extremadamente lenta, casi imperceptible, episodio tras episodio. Y aquí es donde entra el dato que sorprendió a muchos espectadores que llegaron tarde a la serie. El primer beso entre los protagonistas no llegó en el primer capítulo, ni en el 10º, ni siquiera en el episodio 50. Según registros de la propia serie, ese momento llegó recién en el capítulo 113. Para quienes están acostumbrados al ritmo de otras televisiones, donde el beso inicial puede llegar en los primeros minutos de una historia, esta espera puede parecer interminable. Pero para el público que siguió Fatma Gül semana tras semana, esa larga construcción terminó dándole un peso emocional enorme a ese instante. Cuando finalmente sucedió, se convirtió en uno de los momentos más comentados de toda la temporada, replicado en redes sociales, analizado en programas de espectáculos y recordado durante años como un hito dentro del género. Pero lo que poca gente sabe es que ese tipo de espera no es una excepción, sino casi una norma dentro de las producciones turcas más exitosas. Y el siguiente ejemplo lleva esa lógica a un extremo todavía mayor. Hablemos de Yusuf, la adaptación turca de la exitosa Mundos Opuestos, protagonizada por Sila Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan. Esta producción, emitida en horario central de la televisión nacional, tiene una particularidad que sorprendió incluso a espectadores ya acostumbrados a los códigos turcos. A lo largo de 45 capítulos, cada uno de más de 2 horas de duración, los protagonistas nunca llegaron a besarse en la boca. Sí, leyeron bien. Una historia de amor extendida durante decenas de horas de televisión, en la que el amor entre los personajes principales se transmite a través de miradas prolongadas, silencios cargados de significado, sonrisas tímidas y, como mucho, algún beso casto en la mejilla o un roce de manos. Según comentarios recogidos por la prensa especializada, muchos espectadores que seguían la serie comparándola con producciones latinoamericanas, donde la pasión se expresa de manera mucho más explícita desde el primer episodio, no podían entender cómo una historia tan intensa emocionalmente podía sostenerse sin ese tipo de escenas. Y sin embargo, la serie funcionó.
Funcionó porque el lenguaje del amor en estas producciones se construye de otra manera, apoyándose en la actuación, en la química entre los protagonistas y en una narrativa que privilegia la tensión emocional por encima del contacto físico. Pero esa misma ausencia de besos convirtió cualquier gesto mínimo de cercanía en un evento mediático, comentado y analizado fotograma por los fans. Y hablando de química entre protagonistas, no podemos avanzar sin detenernos en una de las parejas más comentadas de los últimos años, Aknak Nsu y Ebru Sain, protagonistas de Erkai, una historia de amor y venganza que se convirtió en un fenómeno mundial entre 2019 y 2021. La serie, ambientada en torno a dos familias enfrentadas por un pasado oscuro, catapultó a ambos actores a la fama internacional, especialmente en América Latina, donde la producción fue adquirida y emitida por una importante cadena de televisión en español. Durante los 3 años que duró la emisión, la relación entre los personajes de Miran y Reyyan se transformó en una de las tramas más seguidas de la televisión turca reciente, con millones de espectadores pendientes de cada capítulo. Pero lo que generó más curiosidad entre el público no fue solo la historia dentro de la pantalla, sino la química que ambos actores demostraban en cámara, tan creíble que muchos fans llegaron a preguntarse si existía algo más entre ellos fuera del set de grabación. Según informaron medios especializados, esa pregunta se repitió tanto que terminó respondida públicamente. Aknak Nsu y Ebru Sain eran, y son, colegas profesionales, sin ningún tipo de relación sentimental fuera de la ficción. Lo que sí quedó claro, con el tiempo, es que esa actuación tan convincente fue parte clave del éxito de la serie, y que escenas que en otras producciones podrían pasar desapercibidas, en Erkai se convirtieron en material viral, comentado durante semanas en redes sociales de todo el mundo. Ahora bien, no todas las historias detrás de estos momentos de cercanía tienen un tono ligero. Algunas terminaron generando consecuencias muy concretas para las producciones involucradas. Es el caso de Kukur, una de las series turcas más duras y exitosas dentro del género de drama policial y familiar, ambientada en un barrio marginal de Turquía y centrada en los códigos de honor de una familia ligada al crimen organizado. Kukur acumuló una base de seguidores enorme gracias a su tono oscuro, sus personajes complejos y su narrativa intensa. Pero, según informó la prensa, la producción terminó recibiendo una sanción económica significativa por parte del organismo regulador de televisión, debido a una escena que incluía lo que se describió como un beso de carácter tradicional entre dos personajes. La multa, equivalente a decenas de miles de dólares según los reportes de la época, dejó en evidencia algo que muchos espectadores fuera de Turquía desconocían. Incluso un gesto que en cualquier otro país podría considerarse mínimo, dentro del marco regulatorio turco puede tener un costo real para los canales de televisión. Este episodio se convirtió, con el tiempo, en uno de los ejemplos más citados cuando se habla de los límites que enfrentan las producciones turcas a la hora de representar el afecto físico entre sus personajes, incluso en series que, por su temática, ya manejaban niveles de violencia y tensión mucho más explícitos que cualquier escena romántica. Pero si hay una serie que llevó esta tensión entre romance y regulación a su punto más mediático en los últimos años, esa fue Love is in the Air, también conocida como Senkal Kapm en su título original. Protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, esta producción se convirtió en uno de los mayores fenómenos de la televisión turca reciente, especialmente entre el público joven de redes sociales, donde cada capítulo generaba miles de comentarios, memes y clips virales. La historia, centrada en una arquitecta y un empresario que terminan enamorándose tras un comienzo lleno de malentendidos, fue ganando intensidad capítulo a capítulo, y con ella, también fueron creciendo las escenas de cercanía entre los protagonistas. Y aquí es donde llegó uno de los episodios más comentados de toda la temporada turca de ese año. Según informaron varios medios, una escena en la que los protagonistas compartían un momento en un jacuzzi, acompañado de un masaje, terminó generando una sanción económica para el canal que emitía la serie. La justificación oficial, según se reportó, apuntaba a que ese tipo de contenido contradecía las costumbres y tradiciones familiares del país. La noticia se difundió rápidamente fuera de Turquía, generando sorpresa entre el público internacional, que no entendía cómo una escena relativamente discreta para los estándares de otras televisiones podía generar tanta controversia. Pero para quienes seguían de cerca el funcionamiento del sistema regulatorio turco, esto confirmaba algo que ya se venía discutiendo desde hacía tiempo. Las reglas no solo seguían vigentes, sino que, según declaraciones de actores recogidas por la prensa, se habían vuelto incluso más estrictas con el paso de los años. Y es que, según contó un actor turco en una entrevista con un diario español, hubo un momento en el que las restricciones llegaron a un punto muy específico. Los besos en pantalla no podían durar más de 3 segundos. 3 segundos. Ese dato,
que puede sonar casi anecdótico, en realidad resume perfectamente la tensión que atraviesa toda la industria del entretenimiento turco actual. Por un lado, productores y guionistas que necesitan construir historias de amor creíbles, capaces de competir en el mercado internacional con producciones de otros países donde no existen este tipo de límites. Por otro, un marco regulatorio que responde a valores culturales y religiosos profundamente enraizados en la sociedad turca y que no está dispuesto a flexibilizarse con la misma velocidad con la que crece la demanda internacional de estas series. Lo curioso es que, lejos de perjudicar a estas producciones, esta limitación parece haberse convertido, con el tiempo, en parte de su identidad y de su atractivo. Mientras en otras televisiones el romance se construye a través de la exposición física, en las series turcas el romance se construye a través de la espera, de la tensión acumulada, de pequeños gestos que adquieren un significado enorme precisamente porque son escasos. Cuando finalmente llega ese beso, ese roce, ese instante de cercanía, el impacto emocional para el espectador es mucho mayor que si hubiera ocurrido desde el primer capítulo. Es una narrativa que entiende el deseo no como algo que se muestra, sino como algo que se construye, capítulo tras capítulo, hasta hacerse casi insoportable para quien está del otro lado de la pantalla. Y esto nos lleva a un sexto ejemplo que cierra este recorrido de una manera particular: la serie Mujer, otra de las producciones turcas que logró traspasar fronteras y consolidarse como un fenómeno internacional. Basada originalmente en una historia coreana, Mujer narra la lucha de una madre soltera por sobrevivir en un entorno hostil, combinando drama social con una trama romántica que, como en los casos anteriores, avanza con extrema cautela. Según comentarios de espectadores y analistas recogidos en distintos medios, la serie mantuvo durante buena parte de su desarrollo esa misma fórmula: tensión emocional sostenida, cercanía sugerida más que mostrada, y momentos de afecto que, cuando finalmente llegaban, generaban una reacción desproporcionada en comparación con su duración real en pantalla. Lo que para un espectador occidental podía ser apenas un segundo de contacto visual, para el público que seguía la serie semana a semana representaba la culminación de meses de espera narrativa. Con el tiempo, algo curioso comenzó a suceder fuera de las pantallas turcas. El público internacional, que en un primer momento podía sentirse desconcertado por la ausencia de escenas que en otras producciones serían consideradas básicas, terminó adaptándose a este lenguaje, e incluso llegó a valorarlo. Foros, redes sociales y comunidades de fans empezaron a compartir capturas, análisis cuadro por cuadro y compilaciones de estos momentos, elevándolos casi al estatus de eventos históricos dentro de cada serie. Lo que en un principio podía interpretarse como una limitación impuesta desde un organismo regulador terminó convirtiéndose, para millones de espectadores, en parte del encanto de estas producciones. La idea de que el amor, cuando se construye con paciencia, con miradas que dicen más que las palabras, y con gestos que llegan justo cuando el espectador ya no puede esperar más, deja una huella mucho más profunda que cualquier escena explícita. Hoy, la industria turca sigue creciendo, sigue exportando sus historias a nuevos mercados, y sigue operando bajo ese mismo marco de reglas que, lejos de desaparecer, parece haberse convertido en una especie de sello distintivo. Actores y actrices que se formaron dentro de este sistema continúan trabajando bajo esas mismas condiciones, conscientes de que cada gesto de cercanía en pantalla será analizado, comentado y, en muchos casos, convertido en noticia mucho más allá de las fronteras de Turquía. Y para el público, esa expectativa, esa espera, ese instante en el que finalmente algo sucede después de capítulos de tensión contenida, sigue siendo uno de los motores más poderosos detrás del éxito global de estas historias. Porque al final, lo que estas 6 producciones demuestran, cada una a su manera, es que el amor en la pantalla turca no se mide en segundos de contacto físico, sino en la cantidad de capítulos que el espectador está dispuesto a esperar para haber cumplido lo que, desde el primer episodio, ya sabía que tarde o temprano iba